Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y su homólogo de Nicaragua firman tratado que delimita la frontera marítima en el Golfo de Fonseca. Varios son los sectores que insisten que el proceso electoral está en riesgo por la deficiencia del Registro Nacional de las Personas para entregar más de 700,000 nuevas identidades. Increíble, grave incremento de delitos de índole sexual con saña. Yerno viola a su suegra de 84 años en la capital y en Omoa Cortés infraganti capturan a hombre que violó a una jovencita. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Ivette Bulli. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle y un gusto también saludar a nuestros fieles televidentes que se conectan a través de Canal 11 y nos escuchan a nivel nacional por nuestras frecuencias en Radio Visión Honduras. Veamos nuestro segundo bloque de titulares. Extraditan a Estados Unidos a presunto capo Freddy Mármol. Puerto Cortés se tiñe de sangre. 3 personas mueren en diferentes accidentes de tránsito. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han firmado hoy un tratado que delimita la frontera marítima en el Golfo de Fonseca, que es el Mar Pacífico, para los que anotan. Vamos entonces con Jonathan Girón, que nos habla de este importante acuerdo firmado por los presidentes de Honduras y de Nicaragua sobre el Golfo de Fonseca en el Mar Pacífico. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió con su homólogo Daniel Ortega de Nicaragua para firmar un tratado histórico con el objetivo de delimitar sus fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca. Durante una conferencia de prensa en Managua, los mandatarios concretaron el acuerdo que garantiza la soberanía de Honduras sobre el Golfo de Fonseca, respetando la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1992. Y este diálogo hoy ha producido este extraordinario resultado. Tengan confianza que el pueblo hondureño es hermano del pueblo nicaragüense. Y así nos sentimos nosotros. El titular del Poder Ejecutivo hondureño reiteró que, con este acuerdo, los gobiernos de Honduras y Nicaragua dan un ejemplo integracionista y de paz, dejando atrás un conflicto de muchos años para iniciar un camino de oportunidades. Quiero hacer énfasis en el Golfo de Fonseca porque creemos que puede ser una zona de paz, de desarrollo económico, de prosperidad, para centenares de comunidades que dependen de toda esa riqueza que poseemos ahí los 3 países, y creo que le vamos a mandar un mensaje al mundo que de un lugar de pobreza, de situación difícil, en conflictos, va a ser una zona de paz y de prosperidad. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, procedió a leer cada uno de los apartados del acuerdo, para luego proceder a firmar el documento y estrechar su mano efusivamente con el gobernante hondureño. Es un paso histórico el que estamos dando, porque se trata de cumplir. O sea, se dieron los fallos, la sentencia, pero la sentencia les mandan, ordenan a nuestros países ponerse de acuerdo para ya cumplir con el fallo. Por otro lado, ambos jefes de Estado invitaron de manera cordial y respetuosa al gobierno de El Salvador, dirigido por Nayib Bukele, a ser parte de esta estrategia que busca hacer del Golfo de Fonseca una zona de paz y desarrollo para beneficio de los 3 países ribereños. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. El tratado integracionista firmado entre los gobernantes Ortega y Hernández es considerado beneficioso para ambas naciones según los analistas hondureños.
Expertos en relaciones internacionales aplauden la firma del acuerdo de delimitación marítima en el Golfo de Fonseca entre Honduras y Nicaragua, lo que abre el camino para que comiencen los proyectos conjuntos para el desarrollo del Golfo de Fonseca. Es un mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tanto por el diferendo limítrofe que tuvo Honduras con El Salvador en 1992, que fue resuelto, como posteriormente la revisión que promovió El Salvador ante la misma Corte, que fue resuelto, si no me equivoco, el 2003, quedaron claramente definidos los derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca. Con estos acuerdos se abre la brecha para el desarrollo de la región en conjunto. Además, se fortalece la amistad entre los pueblos, evitando conflictos innecesarios. En ese sentido, sí, yo no quisiera ser pesimista, dado de que creo que es una oportunidad de resolver el problema con Nicaragua y luego hay que resolverlo con El Salvador, porque el fallo de La Haya fue claro. Bueno. Pues yo creo que van a avanzar, lógico, para esto va a ser un avance muy importante, un avance bastante importante para poder ver la seguridad y la tranquilidad de nuestros pescadores en ese sector. Expertos en derecho internacional invitan a Honduras y Nicaragua a buscar acercamientos con la hermana República de El Salvador para que de manera conjunta puedan aprovechar los recursos ambientales y comerciales que les ofrece el Golfo de Fonseca. En cualquier proyecto que tengan pensado ejecutar, los tres países tienen que estar involucrados de conformidad a la sentencia emitida por la Corte Internacional de La Haya. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Kelly, pasamos a otros temas. Los empresarios están planteando al Fondo Monetario Internacional, bueno, el fondo sugiere, mejor dicho, al gobierno mantener una disciplina fiscal para la estabilización económica del país. Más adelante también hablaremos del sostenimiento o no del dólar frente al empira. Pero antes, repito, los empresarios plantean al Fondo Monetario Internacional que le sugiera al gobierno, los mismos empresarios hondureños, que mantenga una disciplina fiscal. El gasto público, las exoneraciones fiscales y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica figuran entre los temas principales de la agenda abordada en la reunión sostenida entre la empresa privada y el Fondo Monetario Internacional. Estamos preocupados porque no sabemos cómo se va a terminar de financiar el próximo año. Si bien es cierto, este año ha habido un crecimiento que el Banco Central estima puede llegar hasta un 6%. Nosotros particularmente creo que no llegaremos a esa cifra, quedaremos cerca, pero por debajo. Según los empresarios, en el caso particular de la NE, se trató por separado, al ser este uno de los más importantes para garantizar el clima de inversión en Honduras. Entonces lo que se necesita es voluntad política para que se hagan esas inversiones que comentaba Robert y que hagamos el proceso de separación que no implica privatización. Según economistas, la cuestión de las exoneraciones fiscales ya había sido un punto de recomendación del FMI en las últimas visitas. Lo que el gobierno deja de percibir anda alrededor de 52.000 millones de lempiras. Entonces estos son privilegios que se tenían que ver revisados. La seguridad jurídica también fue punto de agenda en esta reunión, según lo manifestado por los empresarios. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y la devaluación del empira frente al dólar ya nos está pasando factura, ya encarece varios productos y servicios del consumo popular. La devaluación del empira frente al dólar ya deja secuelas negativas en la economía nacional, de acuerdo al informe reciente publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El índice de precios al último mes estaba a un nivel de 4,62%. Más pegado al límite de arriba que el límite de abajo, producto de los efectos que estamos teniendo en los insumos, las materias primas, los fletes, los combustibles y hasta la devaluación que están afectando el costo de la canasta básica. De acuerdo a las estimaciones, solo en lo que va del presente mes, el valor de la moneda nacional cayó en 37 centavos, lo que ha impactado de forma directa en el valor de muchos productos y servicios. Sumado a lo anterior, el encarecimiento de los fletes marítimos para las importaciones también encarece el costo de producción nacional. Nosotros desde el año pasado
hemos venido recibiendo incrementos en todos nuestros costos de producción, en todas nuestras materias primas, tanto como materias primas como alimentos balanceados. Se estima que solo durante el mes de octubre el costo promedio de los productos de consumo popular se encareció en más de un 4%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y a continuación les presentamos nuestro Panorama Nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Se incrementan casos del virus sincitial respiratorio en niños, menos popular que el COVID, pero más mortal. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. ¿Lo tiene? Bien, continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Por las deficiencias en la entrega del nuevo documento de la tarjeta de identidad, está en riesgo el proceso electoral según algunos sectores, aunque este señor Richard Barat siempre se lava las manos como Poncio Pilato y dice que no hay ningún problema. Nos prometieron un proceso electoral interno con la tarjeta de identidad nueva, eso no ocurrió. El PNUD ha estado al frente de lo que ha sido este proceso de entrega de las identidades y todavía hoy, a 30 y tantos días de las elecciones, seguimos con el mismo problema. René Amaya. El paro de los trabajadores del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas, aduciendo la falta de sueldos de 30 trabajadores, tienen en riesgo el proceso electoral en Honduras. Primero, porque son más de 700,000 identidades que no han sido entregadas a sus propietarios. Y segundo, porque el tiempo para la entrega de la DNI está a punto de vencerse. De aquí al 15 de noviembre se espera que se complete la meta. La meta gira alrededor de 4.6, 4.8 millones de tarjetas por entregar. Todas están listas, todos los centros de entrega están funcionando, con la excepción el día de hoy, entiendo yo, la pedagógica. Otros sectores responsabilizan directamente a las autoridades del Registro Nacional de las Personas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de lo que ocurre en este conflicto, que no solo pone en peligro el proceso electoral, sino que miles de hondureños no pueden obtener su identificación en el tiempo establecido. Mire, el problema que tenemos de la identidad es un problema serio. Nosotros como partido ayer hacíamos un análisis de la situación de la entrega de la identidad y en realidad tenemos problemas serios. Eso también es un riesgo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Hay un sindicato ahí que negoció un acta de compromiso donde no se le han cumplido todos los acuerdos que se firmaron. Expertos en sistemas de identificación consideran que desde que se inició el enrolamiento a la ciudadanía, a esta fecha los hondureños ya deberían de estar completamente identificados para evitar poner en peligro la jornada cívica del 28 de noviembre próximo. Esperamos que el registro pueda cumplir con los tiempos establecidos antes del vencimiento de la cédula de identidad y entregar los DNI pendientes. A pesar del riesgo en la que ha entrado el proceso electoral por la no entrega de las identidades a la ciudadanía, las autoridades esperan cumplir entregando el vital documento a los hondureños en el tiempo establecido por el Congreso Nacional. René Amaya, 11 Noticias. Hay quienes consideran, bueno, este señor del PNUD, Richard Barat, tiene que aceptar la responsabilidad que han tenido por este atraso, errores cometidos, hacer gastar tanto dinero mensual a un país tan pobre como Honduras, han manejado muy mal. Pero él frescamente dice, no, todo va a salir bien, no se preocupen, como que si somos papos. No, este señor del PNUD es uno de los responsables de este desastre que ha ocurrido con la nueva identidad del Registro Nacional de las Personas. Eso no lo podemos esconder. Y aquí el señor es extranjero, la pasa muy bien aquí en Honduras, pero no ha funcionado ahí con el PNUD. Esa es la realidad. Y también los representantes de los partidos tienen que asumir la responsabilidad. Nos vendieron que era más segura, la mejor,
Bueno, ahí andan los papeles de Ivette, los míos, los suyos, los de todo el mundo. Allá están en Europa. Toda la base de datos viajó a Europa. Y encima estos retrasos, y siempre con la misma empresa, el PNUD, nos hacía perder $3 millones mensuales a un país tan pobre como Honduras. No es una grosería. ¿Quién les ha dicho? Por eso yo insisto que aquí hay mujeres y hombres capaces, no solo porque viene un extranjero, no hombre, pongamos extranjeros. No, no es así. Yo no estoy de acuerdo que en Honduras manden extranjeros. Deben de mandar los hondureños, que hay hombres y mujeres capacitados para hacer cualquier tipo de trabajo en el país. Hay que ya parar eso. Solo falta que quieran poner presidentes extranjeros. Hay quienes consideran que la problemática en la entrega del nuevo documento de identidad es parte de un boicot para ir con las dos identidades a elecciones generales. Si fuera un éxito lo que el PNUD montó, no estuvieran pensando en esto, de que es que ya se está pensando de ir a votar con dos identidades. Eso ha generado toda esta especulación, pero yo escuché a tal Richard Barat, no, todo está bien, ya entregamos 3, 4 millones, no se preocupen. No, hombre, no se lave las manos como Poncio Pilatos, ni crea que los hondureños somos papos. Y yo invito, así como dijo Eric Rodríguez, que hay problemas, ¿y quién va a desconocer que hay problemas en entregarle las identidades? Hoy un señor estaba insultando a uno del registro porque no le daban la identidad. No, pero Richard Barat en el Intercontinental, con buen almuerzo, comiendo, ¿qué le importa a él que alguien venga desde la flor del campo por 5, 4, 6 veces a reclamar la identidad? No, no le preocupa. Esa es la realidad de muchos de estos extranjeros. Hay algunos que ayudan aquí en el país, pero otros son cargas y solo vienen a pasarla bien. Vamos ahora con este informe de Fernando Arteaga. A 20 días del vencimiento del plazo de la actual identidad y a un mes para las elecciones, nuevamente empleados del proyecto Identifícate dejaron de entregar el nuevo documento de identidad, arguyendo falta de pago, prolongando la crisis por este tema. Es lamentable que ellos hayan dado como fecha el día de ayer para finalizar el pago y mire el día de hoy, 0 en las cuentas de los compañeros que faltan. ¿Por qué afectan a la población que ha venido 4 veces? Y las 4 veces está aquí, que no entrega porque no les han pagado. ¿Por qué no van a afectarlos a ellos y no que nos afectan a nosotros, económica y con tiempo? Analistas sospechan que esta situación podría ser un boicot planificado para que la ciudadanía vaya a las elecciones con dos identidades. Hay una lentitud sospechosa, ¿verdad? Una lentitud que uno se preocupa porque dinero tiene. Estas artimañas que podrían estar planeadas vendrían a generar una mayor crisis en las elecciones generales, advierten otros conocedores de temas electorales. Esperemos que la artimaña que pueda existir, y eso sí sería muy nefasto, es que a última hora se haga un decreto aprobando las dos identidades. Eso sería fatal, porque entraríamos a una situación conflictiva anticipada. Por su parte, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifiestan que no se debe de permitir que los hondureños vayan a este proceso electoral con dos documentos de identidad. Totalmente, los hondureños tenemos que votar con una sola identidad y por eso nosotros invitamos al Registro Nacional de las Personas a que rápidamente solucione los conflictos, ¿verdad?, que tienen. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, han escuchado ustedes la exigencia para que realicen de inmediato este pago a los integrantes del proyecto Identifícate, que aún faltan por recibirlo. Continuamos con las informaciones y es que sectores también están advirtiendo latente anarquía, escuchen bien, en las juntas receptoras de voto. Sectores advierten que si los intereses oscuros y maquiavélicos de los partidos políticos anarquizan las juntas receptoras de votos, lo que acontecerá en las elecciones del 28 de noviembre será una crisis política y social sin precedentes. Un proceso electoral mal hecho en las juntas receptoras de voto puede traer como resultado un conflicto electoral en las calles. El proceso eleccionario ya está lleno de mucha polarización e incertidumbre, y si en las juntas receptoras se violenta la voluntad soberana, se corre el grave riesgo de perder legitimidad, advierte la representante de la ONU en Honduras. Yo pienso que aquí el país necesita estabilidad, el país necesita una claridad alrededor del voto, el país necesita tomar decisiones importantes, críticas para el desarrollo.
La opacidad se vivirá antes, durante y después de este proceso. Advierte este experto, los políticos tradicionales son lobos de la misma loma, afirma. Se va a utilizar tecnología que no se ha utilizado en procesos anteriores. El tiempo de prueba de esa tecnología se ha cortado. No existen de momento simulacros. Mientras las organizaciones partidistas sigan teniendo el control de las mesas, la voluntad popular seguirá siendo una utopía, señala este analista. Si ellos van a politizar y a crear caos a la mesa, definitivamente van a empañar el proceso electoral y esto va a crear una crisis de altas dimensiones. Se sabe que muchos partidos hacen pactos oscuros para defraudar al elector y poner a los candidatos de dedo, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el Tribunal de Justicia Electoral ya cuenta con el reglamento para resolver los casos de impugnaciones que se puedan presentar después de las elecciones generales. Las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral dieron a conocer este día que ya no están con las manos vacías y aplicarán la ley en estas elecciones generales con un reglamento que ellos mismos y un grupo de expertos elaboraron basados en un decreto que el Congreso Nacional les aprobó y en la Ley de Procedimientos Administrativos vigente. El Tribunal de Justicia Electoral, por unanimidad de votos, emitió el reglamento de procedimiento del recurso de apelación en materia procesal. ¿Cómo es esto? Pues el Honorable Congreso Nacional nos dio la potestad mediante el decreto 187-2020. La primera institución en respaldar este reglamento fue el Foro Nacional de Convergencia, las Naciones Unidas y algunos partidos políticos, al igual que la misma sociedad civil organizada. Tienen en el Foro Nacional de Convergencia un socio para la socialización, para la difusión de ese nuevo marco legal. En el Congreso Nacional ya se encuentra un proyecto de ley, pero el parlamentario proyectista desconoce por qué no se ha agendado para su discusión y aprobación. Fui el único diputado que presentó una iniciativa de ley que se llama Ley del Proceso de Justicia Electoral. No llega ni a 60 artículos. Pero la gobernanza no ha querido discutirlo. Otros parlamentarios dicen que aprobar este tipo de ley se requiere de tiempo y análisis para no cometer hierros al momento de su aplicación. Bueno, ya estamos muy tarde para aprobar una ley. La gente anda en otras cosas en este momento, anda en proselitismo político. Lo que no aprobamos en 2 años atrás, yo creo que sería no correcto aprobarlo a matacaballo. René Amaya, 11 Noticias. Nos trasladamos hasta las afueras del Consejo Nacional Electoral. Ahí se encuentra nuestro compañero Giovanni Villalobos, que nos da a conocer que el jefe de la delegación de observadores de la Organización de los Estados Americanos ha llegado al país. Hablamos de Luis Guillermo Solís. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenas noches, Ivette Bulnes, como usted lo manifiesta. Pues da algunas aseveraciones el delegado de la Organización de Estados Americanos en cuanto al proceso que se acerca. Escuchamos. Ahora es una misión esta que busca ser transparente, comprometida, independiente, absolutamente neutral, por supuesto. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante con optimismo. Sabemos que ha habido grandes avances que se han logrado, entre otras cosas, gracias a los informes que la OEA suscribió en el 2017. Eso se ha resaltado aquí también como una de las grandes nuevos elementos que tenemos que aprovechar. Así es que yo espero, como lo señalo y lo reitero, que sean elecciones ejemplares y además sin violencia. Yo quiero de una vez aprovechar para sumarme al llamado del magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral en el sentido de que es fundamental que no haya violencia en el proceso hacia las elecciones y por supuesto el propio día. Son unos 80 observadores los que estarán en estas elecciones el 28 de noviembre, ha asegurado el jefe de esta delegación de la Organización de Estados Americanos. Con este informe totalmente en directo, yo retorno con ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni Villalobos. Recalcamos lo que ha dicho Luis Guillermo Solís, quien es el representante de la Organización de los Estados Americanos, unas elecciones
sobre todo sin violencia, que sean transparentes, independientes y neutrales. Nuevamente gracias, Giovanni. Continuamos. Militantes del Partido Salvador de Honduras afirman que Salvador Nasralla ya no representa a ese instituto político. ¿Por qué? Veamos. Una facción de militantes del Partido Salvador de Honduras llegó al Consejo Nacional Electoral este día en protesta, ya que la sentencia emitida por parte del Tribunal de Justicia Electoral no fue lo que esperaban, ya que dichas planillas se conformaron arbitrariamente y exigen que las mismas sean eliminadas para las elecciones. Puedo dar fe de los atropellos que se vienen realizando, no solo en San Pedro Sula, no solamente en el departamento de Cortés, sino que a nivel nacional. Agregaron que Salvador Nasralla ya no representa a dicho instituto político porque él los abandonó cobardemente y ahora forma parte de Libertad y Refundación. Que la gente lo sepa, además anda mintiendo, diciendo que él sigue siendo presidente del partido, cuando ya no es así, porque él pertenece ahora a las filas del Partido Libre. Por su parte, el ahora candidato a designado presidencial por Libre menciona que los reclamos de los infiltrados no son válidos y que la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral no les afectó de ninguna manera. Pero no tiene mayor importancia. Puede ser que ellos estén siendo financiados por el Partido Nacional para tratar de crear zozobra, pero tienen miedo los del Partido Nacional y están tratando de utilizar gente que alguna vez estuvo con nosotros. Desde el Tribunal de Justicia Electoral manifiestan que si el Partido Salvador de Honduras no cumpliera con la sentencia y requerimientos, debería de tomarse acciones por el ente correspondiente. El CNE había emitido resoluciones definiendo que la autoridad reconocida era la del ingeniero Salvador Nasralla y en el otro punto que se decretaban que no eran reconocidas las planillas presentadas por este otro grupo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el presidenciable liberal, hablamos del abogado Gianni Rosenthal, enfatiza en su programa para reducir los altos índices de pobreza que azota el país. El candidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, reitera que a través de su plan de gobierno se puede convertir la economía del país en una máquina exportadora. Asimismo, explicó en qué consiste el ingreso básico universal de 1.500 lempiras que se le estaría entregando a cada hondureño para que salga de la temida línea de la pobreza. Además, se refiere a cómo recuperar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, nuestros planteamientos de convertir a Honduras en una economía de exportación y del bono que llamamos el IBU o Ingreso Básico Universal van a ayudar mucho en el tema económico a sacar a Honduras de la pobreza. Sin duda que la ENE tiene solución, efectivamente pasa por corregir muchos problemas que hay en la ENE, pasa por corregir que no funciona el operador del sistema, que no funciona el sistema de compra de energía más barata, que no funciona el sistema de transmisión, el sistema de distribución, produce tremendas pérdidas, hay mucho robo de energía y todo esto tiene la ENE prostrada y tiene también tragándose prácticamente al gobierno central. Creo que el aval del Fondo Monetario le permite a Honduras más facilidades para poder acceder al crédito internacional, en consecuencia es necesario estar de acuerdo con ellos. Lo que no hay que hacer es andarse arrodillando ante el fondo, ¿verdad? Sino que tiene que negociar el gobierno correctamente y negociar las cosas que le conviene al pueblo de Honduras y no al fondo. En el tema político expresó que el Partido Liberal sigue siendo uno de los favoritos para alcanzar el triunfo este 28 de noviembre. Conjuntamente aseguró que la única alianza partidaria que ha acordado fue con el Partido Libertad y Refundación y que aún siguen esperando que se respete lo pactado. El único pacto que yo he hecho lo hice con el presidente Mel Zelaya y él fue el que me propuso el pacto a mí. Me propuso que el que sacara más votos encabezaba la alianza. Y yo le dije a todos los liberales, les dije, miren, hay que trabajar bien duro para sacar más votos que Libre para que encabecemos la alianza. Y lo logramos, sacamos 800,000 votos y ellos sacaron 600,000 votos. Entonces hoy es necesario que se cumpla el pacto que él me propuso a mí, porque no fui yo el que se lo fui a proponer a él. Él me llamó y me dijo, vamos a hacer este trato y yo se lo acepté. Y ahora pues yo le pido que cumplan el trato, se adhieran al Partido Liberal, hagamos un solo bloque de oposición y saquemos a los cachurecos. Todos tenemos cifradas nuestras esperanzas en que los cambios tecnológicos mejoren el proceso electoral, pero también podrían ser el talón de Aquiles del proceso electoral. Lo que usted acaba de decir es cierto, en las pruebas han habido algunos problemas, ojalá que logren echar a andar tanto los lectores biométricos de la huella digital
como también los sistemas de transmisión de resultados rápidos para que tengamos un proceso transparente y evitemos que hayan disturbios nuevamente. ¿Debe votar o elegir el pueblo hondureño este 28 de noviembre? Debe elegir con cuidado. Ya el pueblo hondureño ya ha elegido demasiados gobiernos malos. Llegó el momento de que razone su voto y elija un buen presidente. Y aquí está este servidor dispuesto a servirle al pueblo de Honduras. Los propios magistrados del Tribunal de Justicia han remitido al Congreso un proyecto transitorio y nosotros estamos dispuestos a respaldar ese proyecto. El presidenciable rojiblanco remarcó que los hondureños deben comprender que este 28 de noviembre no solo se trata de sacar a los nacionalistas del poder, sino también sacar a Honduras de la crisis en la que la tienen sumergida. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Mientras tanto, la candidata a la presidencia del país por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya, ha presentado su plan de gobierno en San Pedro Sula a representantes extranjeros, diplomáticos extranjeros. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, sostuvo reunión con representantes de la Asociación del Cuerpo Consular Sanpedrano, que aglutina a representantes diplomáticos de 20 países de todos los continentes del planeta y a quienes les presentó su plan de gobierno y respondió a muchas de las dudas sobre el crecimiento económico e inversión social en el país, con especial interés en el Valle de Sula. Esta asociación consular es una de las más grandes del continente y debido a que en su mayoría está integrada por cónsules honorarios hondureños, convirtiéndose en una excelente oportunidad para que la reunión no fuera estrictamente diplomática, sino también una nueva conversación con el sector empresarial e industrial del país, en donde el cónsul honorario de Japón le expresó: Xiomara, estamos muy felices que estés con nosotros, que hable tan claramente y que despeje nuestras dudas. Si usted es la próxima presidenta de Honduras, puede contar con nosotros como sus amigos. Empresarios y cuerpo consular se comprometieron en dar seguimiento para que el proceso electoral de este próximo 28 de noviembre sea transparente y pacífico, al tiempo que Xiomara Castro dijo: el Estado estará al servicio de los más pobres y para eso debemos crecer económicamente. Para 11 Noticias, Judith Bellino. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Muy temprano transmitíamos otro hondureño más extraditado por considerarle supuesto capo de la droga y que enviaba cocaína a los Estados Unidos. Estoy hablando de el supuesto narcotraficante Freddy Mármol, que hoy fue extraditado a los Estados Unidos. Siguen las extradiciones. En cumplimiento de una solicitud de extradición y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad aéreo y terrestre, fue trasladado desde el primer batallón de infantería Freddy Donaldo Mármol Vallejo a la base Hernán Acosta Mejía. El extraditado permanecía en la base militar cercana a la capital bajo la medida de detención judicial impuesta por un juez natural, después de permanecer al menos 4 horas en poder de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, lo entregaron a oficiales del Buró Federal de Investigaciones, quienes lo trasladaron hasta la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, donde rendirá cuentas por los delitos de lavado de activos y conspiración para el tráfico de drogas. Compromiso es con el cumplimiento de la Constitución y la ley en cuanto a los contenidos de los procedimientos, de acuerdo a una solicitud que se presenta en una situación de extradición. Mármol fue capturado el pasado 18 de agosto en la colonia Lomas del Mayab, en Tegucigalpa, tan solo 5 horas después de la orden para su arresto. La detención fue hecha bajo la operación Maremoto, que conllevó 19 allanamientos y el decomiso de 25 bienes inmuebles, entre los que figuraba una lujosa mansión en la residencial Palmeras de San Ignacio, al igual que 138 aseguramientos, entre ellos 24 sociedades mercantiles, 97 vehículos, 5 embarcaciones ligadas a testaferros en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Freddy Mármol Vallejo, contra quien el 18 de agosto pasado se libró una orden con fines de extradición. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos informándoles, hablando más de narcotráfico. Mucha atención, José Tránsito García Teruel, uno de los principales cabecillas del cartel Monte Bobadilla, se declaró culpable del tráfico de drogas en los Estados Unidos. Luego de varios meses de negociar con las autoridades norteamericanas, firmó su acuerdo de culpabilidad y rechazó ir a juicio con jurado. La condena contra el hondureño fue programada para el 4 de febrero del 2022. Durante más de una década, la organización criminal Monte Bobadilla recibió envíos aéreos y marítimos con grandes cantidades de cocaína desde Colombia. Y luego de concluida la audiencia preliminar a la que compareció, mucha atención, el policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento como supuesto asesino de la estudiante universitaria de enfermería Keila Martínez, quien murió por asfixia en el interior de una posta policial en el municipio de La Esperanza, Intibucá. Los tribunales que conocen esta causa fijaron para el próximo lunes la fecha donde se va a determinar si el juicio pasa a instancia oral y pública. Este caso trascendió luego de que la versión policial estableciera que ella se había quitado la vida con su propia mano. Ya se ha realizado en el Juzgado de Letras de la Ciudad de La Esperanza la audiencia preliminar en la causa que se sigue en contra del miembro de la Policía Nacional, Harold Rolando Perdomo, a quien se le presume responsable de la muerte de la joven Keila Martínez hace algunas semanas. En ese sentido, habiendo llegado ya a esta etapa procesal, se ha realizado la audiencia preliminar correspondiente. Y precisamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia plantea reformas al Congreso Nacional, esto para endurecer penas a varios delitos. Jueces de letras y magistrados de apelación entregaron una propuesta para reformar el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, entre otras leyes, a fin de enmendar debilidades que puedan presentar para que la aplicación de la justicia sea más expedita, por lo que serán analizadas en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y promover una iniciativa de ley ante el Congreso Nacional. Entre las penas que podrían ser modificadas están aquellas relacionadas con delitos de extorsión, lavado de activos y narcotráfico, además de dar una mayor celeridad a las audiencias. Mejoramiento de los plazos en cuanto a la respuesta judicial. En el tema penal, alguna revisión a las penas que se han estado planteando en la vigencia de las nuevas leyes, como en los delitos de extorsión, de asociación ilícita, de lavado de activos, temas de narcotráfico, que hay que ser completamente rigurosos. De igual forma se contempla una revisión a la ley de lo contencioso administrativo y derechos civiles. Lo que se ha presentado oficialmente por las comisiones técnicas han sido unas reformas al Código Procesal Civil y a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este documento, que ha sido presentado oficialmente este día, pasa a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sea analizado. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, y en las últimas semanas se han realizado varias capturas en contra de violadores. Vamos a dar inicio. Bueno, han capturado en la capital al sátiro acusado de violar, escuchen bien, a su suegra, una anciana de 84 años de edad. Ella gritaba, pero nadie le escuchaba. Ella le dijo que no, pero él la obligó. Ellas intentaron escapar, pero no podrán olvidar. Este es el día a día de muchos infantes y mujeres en Honduras que se ven expuestos ante depredadores sexuales que no tienen miedo a las consecuencias de sus actos. En las últimas horas salió a luz un caso en el que un sujeto aparentemente abusó de su suegra de 84 años de edad en la capital, un acto que fue repudiado por diferentes movimientos defensores, quienes lamentan que las penas sean menores para los agresores. Lamentablemente las penas son tan bajas porque los diputados cuando hicieron este nuevo Código Penal
bajaron las penas para este delito. Según las autoridades, solo en la oficina principal del Ministerio Público reciben una denuncia diaria por agresión sexual a un infante. Ante este escenario, defensores de la niñez piden que se fortalezcan las instituciones de investigación. Necesitamos fortalecer estas unidades de investigación para poder perseguir el delito y sobre todo poder castigar a los verdaderos responsables de este tipo de actos. Ante la alta incidencia de los casos en los últimos días, se han capturado más de 10 personas involucradas en actos de abuso sexual. Solo en la operación Omega 10 adultos, hombres todos, fueron capturados por delitos sexuales contra niños y niñas. Cabe mencionar que Honduras promedia al año entre 700 a 800 denuncias por delitos sexuales. Para 11 Noticias, Mary Joseph Ponce. Para 11 Noticias, Mary Joseph Ponce. Bien, gracias a Mary Joseph Ponce por su reporte. Otro hombre acusado de violación es detenido en Trujillo, Colón. Un hombre de 66 años de edad, identificado como José Amaya, fue capturado por estar acusado del delito de violación en perjuicio de 2 de sus hijas, a quienes además ocasionaba constante maltrato físico en el municipio de Trujillo, Colón. A este se le presume responsable del delito de maltrato por transgresión, de violación y de actos de lujuria. Las víctimas serían hijas de esta persona. Este tipo de hechos son calificados por organizaciones de mujeres que defienden sus derechos como atrocidades que se cometen contra niñas en muchos hogares. Debido a todas las leyes que se han venido, como por ejemplo el Código Procesal Penal, donde vemos que la muerte de un animal es más valiosa que la muerte de una mujer. A conocimiento de expertos en este tipo de casos, muchas madres son cómplices, ya que no denuncian oportunamente. Porque hay abusos que se van permitiendo y después, hasta 10, 12 años después, la gente viene a estallar de una depresión. Esto también ha provocado que hay gente que se suicide, que víctimas ya grandes se suicidan. El portavoz dijo que las afectadas tuvieron que huir del país porque su progenitor, sin bastar con violarlas, también las amenazaba con quitarles la vida. Después de interponer la denuncia, lamentablemente tuvieron que abandonar nuestro territorio. Sin embargo, ya ha sido localizada esta persona. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Mientras tanto, en Corinto, Omoa Cortés, de manera infragante, la policía capturó a un hombre que violó y despojó de su teléfono celular a una jovencita. Según el informe de la policía, este sujeto con arma blanca amenazó y sometió a la muchacha. De acuerdo a lo investigado, con un arma blanca habría intimidado a su víctima primeramente para robarle el celular y posteriormente para violarla, razón por la cual es que está siendo puesto a la orden del Ministerio Público por presumirlo responsable de los delitos ya mencionados. Y a 24 años de cárcel fue condenado un abuelo con VIH positivo que en 2017 en el sector de Quebrada Seca del municipio de Choloma, Cortés, abusó de su nieta cuando ésta tenía apenas 7 años de edad. Se ha producido precisamente un fallo de culpabilidad y la imposición inmediata de 24 años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil contra Alvin Javier Aguilar Euseda. Él fue declarado culpable de los delitos de violación especial y actos de lujuria agravados. En la zona norte, asesinado, encuentran a un catedrático universitario que había desaparecido hace ya varios días. En Puerto Cortés, consternados se encuentran familiares y amigos del catedrático universitario Anuar Osorio Muñoz, quien fue encontrado asesinado la madrugada del domingo anterior en los prados de Choloma, después de estar desaparecido desde el sábado 23 del presente mes, cuando supuestamente fue raptado por hombres armados. El cadáver fue ingresado como desconocido a la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula, donde sus familiares lo reconocieron después de buscarlo por varios días. En calidad de desconocido fue levantado en horas de la madrugada de lunes, o sea, al amanecer de lunes, en un sector de Choloma. Ahora ya los familiares no han reconocido acá. Sí, todavía están en ese proceso de identificación mediante método científico como hacen ellos aquí en la morgue.
Para los analistas, la ola de violencia pasa por diferentes factores que van desde la impunidad. Por ello se cometen hasta crímenes de alto impacto, como el ocurrido al catedrático universitario. Únicamente se ha tratado el problema de manera represiva y esto de la criminalidad implica una intervención a través de muchas áreas interdisciplinarias. Y lo primero que debemos hacer es atacar las causas. Las autoridades policiales hasta el momento desconocen quiénes estarían detrás del crimen, pero ya indagan sobre el círculo familiar para verificar si tenía amenazas o hubo otras circunstancias para que decidieran asesinarlo. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Continuamos con nuestro segmento de salud. Escuchen bien, será imposible alcanzar la inmunidad de rebaño por la negativa de la población de vacunarse. Médicos expertos son del criterio que en Honduras será imposible alcanzar una inmunización de rebaño que permita una protección general de la población frente al COVID-19, mientras los habitantes no se vacunen masivamente y respeten las medidas de bioseguridad. Necesitamos seguir con estas medidas porque aunque ya tenemos algún porcentaje de la población que está vacunada, lo que tenemos que hacer es vacunar más porque no tenemos tenemos que lograr arriba del 80% de la vacunación. Se dijo que en países de primer mundo donde su población acató al pie de la letra las medidas de distanciamiento social y se inoculó, sí se logró una protección de rebaño para salir rápidamente del mortal virus. Cuando se haga presente la gente de la Secretaría de Salud a su comunidad, atienda el llamado, vacúnese, porque con la vacuna reducimos la mortalidad ante el COVID-19. No solo porque estemos vacunados quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que estar usando todavía las mascarillas, lavarnos bien las manos, si vamos a estornudar, hacerlo mediante el brazo y taparnos. Los especialistas aducen que la vacunación en Honduras apenas alcanza un 40% del total de la población a ser inoculada. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y pongan mucha atención a esta información. Se incrementan los casos del virus sincitial respiratorio en menores de edad, menos popular que el COVID, pero más mortal. Los profesionales de la salud advierten que si bien es cierto se registra una reducción de los contagios por COVID-19 en niños, hay un incremento de casos del virus sincitial respiratorio, que es menos popular pero más mortífero. La reaparición de este virus también se debe al relajamiento de la población con la llegada de las vacunas. Efectivamente, recuerde que es un problema respiratorio y también las infecciones gastrointestinales compromete. Esperemos que las personas puedan ser prudentes y tomar las medidas necesarias para no tener situaciones que lamentar. El virus sincitial respiratorio se transmite y presenta sintomatologías parecidas al coronavirus, pero afecta con mayor rapidez los bronquios o pulmones del afectado, conduciendo a un estado grave. En las últimas horas se reportan ingresos de menores con este padecimiento en el Seguro Social Regional Norte. Virus sincitial respiratorio. Este es un virus que al inicio dan unos síntomas parecidos a la COVID-19. Y las personas pueden creer que tienen esta enfermedad a los niños porque ataca especialmente a los niños, a los lactantes menores. Esta enfermedad es contagiosa durante 3 a 8 días, pero a veces los bebés y las personas con sistemas inmunitarios débiles pueden continuar propagando el virus durante 4 semanas, por lo que recomiendan el uso de la mascarilla e higiene para prevenirla. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Continuamos informando en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos al norte del país. Lamentablemente, más muertos producto de los accidentes de tránsito. Shirley. Aparatoso accidente vial deja como resultado 2 personas fallecidas y 7 gravemente heridas en Barrio El Porvenir de Puerto Cortés. Las víctimas fueron identificadas como Mirna Pascuala Sales López y Wilmer Alfonso Vázquez Cabús. Entre los heridos se encuentran uno de los conductores presuntos responsables del accidente, 4 enfermeras, una menor de edad y una comerciante, quienes se encuentran en centros hospitalarios en estado de salud reservado. Zonas Oxisa, en el lugar del accidente. A raíz de estos 2 vehículos pues, que colisionaron y
y venía otra motocicleta también y la segunda persona oxisa en el lugar, y el de la parada de buses, de las personas que estaban esperando bus ahí. Tenemos 7 lesionados. El oficial agregó que el exceso de velocidad entre los dos vehículos tipo camioneta podría haber provocado el fatal desenlace. Uno de los automotores impactó contra una motocicleta y el otro vehículo, tras perder el control, salió de la carretera e invistió a varias personas que se encontraban en una parada de autobuses. Allegados de las víctimas, sumergidos en el dolor, señalaron que inocentes perdieron la vida por la imprudencia de otros. Nosotros estábamos trabajando cuando nos damos cuenta. Él trabajaba para la Marina Mercante. Como yo manejo equipo pesado, manejar con prudencia, voltear a ver sus retrovisores, porque esto es lo que sucede cuando uno se descuida. Tal vez un descuido del chofer sacó de la vía a alguno de ellos, entonces esto es lo que sucede, provocar muertes y lutos en familias. La verdad es que no la creo, porque eso es inesperable si él siempre ha manejado con cuidado, siempre con precaución. Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y lamentablemente tengo que seguir informándole de más muertes. Otra tragedia vial se registró esta noche en el sector carretero de Puerto Cortés, exactamente a la altura del barrio El Porvenir, donde el conductor de un vehículo supuestamente en estado de ebriedad embistió a un motociclista, quien debido al fuerte impacto murió en el instante. El vehículo, tras arrollar a este motociclista, también impactó contra un carro turismo. De momento se desconoce la identidad de este hombre, que lamentablemente falleció en otro percance vial. Como les digo, estos accidentes son la segunda causa por la que muere el mayor número de hondureños todos los años. Tragedia tras tragedia, porque la gente ha bebido alcohol, por exceso de velocidad, por fallas, porque todavía siguen en las carreteras y calles de Honduras carros que no son supervisados por las autoridades de tránsito. Bien, lamentable, la muerte sigue campeando en las carreteras y calles del país. Antes de irnos, les cuento que la Liga Nacional del Fútbol Semiprofesional Hondureño, no es profesional, pues es cierto, Marlon se ríe y ve también, semiprofesional, algunos muchachos hacen su esfuerzo. Por ejemplo, muchachos de la costa van a pescar en la mañana y entrenar en la tarde para poder vivir, porque los sueldos que pagan aquí en Honduras, cuando se los pagan, y si no juegan en el Olimpia, en el Motagua, en el España o en el Maratón, pues la tienen bien difícil. Es la realidad del país en cuanto al fútbol también. El Olimpia le ganó al Maratón 1-0. El Vida, que está jugando una gran temporada, está ya con ese eslogan, hoy sí, esa Vida juega, pap, empató con el Motagua 1-1, golazo el tiro libre, ya lo van a ver, Marlon se los va a mostrar. España 4, volvió al Honduras Progreso. Lobos también ganó 3 goles al Real Sociedad, 3-0 ganó el equipo de la UPN. Saludos ahí a los dirigentes, muy contentos con esta victoria de la UPN, luego de golear al equipo de la Real Sociedad. Y Salomón Nazar ha ganado el Victoria le gana al Platense y mete en problemas a Ramón Enrique. Primitivo Maradiaga, se enfrentaron 2 mundialistas de España 82, Salomón Nazar, que fue suplente del Tile Arzú allá en 1982, y Ramón Enrique Maradiaga, que tuvo el honor de ser el capitán del mejor equipo de la historia de Honduras en los mundiales que hemos asistido. 3, el mejor en el 82, los otros 2, un verdadero desastre. Nos vamos, Ivette. Nos despedimos, licenciado. Le deseo que tenga una feliz noche, al igual a nuestros fieles televidentes. Gracias siempre por estar con nosotros. 11 Noticias, emisión estelar. El gallo de los deportes, Marlon Mejía, continúa con este resumen importante del deporte nacional e internacional. Feliz noche.